Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Laura Sanabria Rangel, editora del Detector de Mentiras, y hoy vamos a hablar de las nuevas denuncias, tesis del presidente alrededor del sistema electoral, del fraude electoral que no se sostiene. Gracias a quienes se conectan desde Canal 1 y a quienes también nos visitan en nuestras plataformas digitales. Esto es Desde la Redacción. Santiago Amaya es periodista del Detector de Mentiras, economista, también cubre los temas de salud y hoy me acompaña para que hablemos un poco de esta nota que escribió recientemente que se llama Petro lanza nuevas denuncias de fraude sin sustento tras segunda vuelta. Santiago, bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, entonces, Santiago, desde el detector y tú has reporteado desde 2024 justamente una a una las tesis del presidente alrededor del sistema electoral. Nosotros un poco lo hemos definido que de la mesa al software ha puesto en duda el sistema electoral. En primera vuelta lo hizo, estuvimos verificando este tema del censo electoral. En segunda vuelta lo volvió a hacer. Cuéntanos un poco qué fue lo que ahora planteó el presidente. Sí, Laura, pues el presidente ahora sacó nuevas teorías de un posible fraude en la segunda vuelta, lo dijo incluso pocos días antes de votar y después de votar el mismo día dijo unas palabras sobre los E14 y que podían ser manipulables a través de dos mecanismos, la estampilla de tiempo y el candado hash. Aquí podemos verlo después de votar en las declaraciones que hizo junto a sus hijas. Le quitaron dos sellos fundamentales algorítmicos que ya tenían, yo los viví en mi elección del 2022, pero se las quitaron para este momento. Se llama la estampilla del tiempo y el candado de seguridad. Eso, en palabras más simples, significa que cualquier formulario E14 puede ser cambiado a voluntad en cualquier momento, aún después de subirlo en la página. Entonces, algo que siempre hemos reporteado, Santiago, es que el presidente es muy hábil en justamente tomar cosas muy complejas del sistema electoral, que tiene muchísimas cadenas, que a nosotros nos ha costado muchísimo tiempo y poner un manto de duda que pues para cualquier persona suena justamente muy raro. Entonces, si quieres, cuéntanos primero justamente a qué se refiere el presidente cuando habla de estampilla del tiempo, candado hash, que son esas dos cosas y un poquito qué tiene que ver eso con el E14 antes de que nos cuentes por qué encontramos que eso no se sostiene. Sí, Laura. Pues estos son dos mecanismos de seguridad de los E14 o de los PDFs que se suben durante el día de las votaciones cuando se informa el preconteo. La estampilla de tiempo básicamente es el registro de cuando un archivo, en este caso los PDFs de los E14, son subidos o cargados o creados en un sistema. Y el candado hash es como una huella digital. Un ejemplo es como la huella dactilar de un archivo que puede ser modificado si cambia cualquier cosa de ese documento. Entonces, básicamente, si ese código hash cambia, significa que el archivo cambió o se alteró de algún modo. Y Petro dice que se eliminaron estos dos controles y que por esto se podrían manipular los E14 que se suben a la página web de la registraduría el mismo día. Listo, entonces vayamos por partes, Santiago. ¿Por qué sabemos que estas dos cosas no se eliminaron? O sea, es decir, ¿qué encontraste? ¿Están disponibles? ¿Quiénes las pueden ver? ¿Qué encontramos ahí? Listo, pues tenemos dos fuentes que nos contaron que esto no es así. Primero, la registraduría sacó diversos comunicados y el registrador Hernán Penagos también dijo que no es cierto que se haya eliminado el candado hash y la estampilla de tiempo. Y por el otro lado, la MOE, que es una misión, que es la Misión de Observación Electoral de Colombia, el organismo independiente más importante del país que verifica las elecciones, también dijo que ellos tienen acceso a los sistemas y que no es cierto que se hayan eliminado estos dos controles. Podemos ver acá primero una declaración del registrador Hernán Penagos afirmando esto. Todas las actas que publica la registraduría tienen sello de seguridad hash y garantizan que no puede haber ningún tipo de modificación. Inclusive, les hemos entregado a las dos campañas canales dedicados para que puedan descargar de manera masiva
todas las actas con la trazabilidad de la hora y el minuto de ese momento de digitalización. Laura, ahí lo que veíamos era que la registraduría cuenta que ha dispuesto de unos canales de descarga masiva de los E14 para los partidos, para los auditores, para las misiones de observación electoral, en donde pueden descargar los archivos E14 en diferentes momentos y que estos sistemas contienen la fecha en la que fueron cargados los E14 y también los candados hash para verificar que no hayan sido alterados. Como te decía, pues la misión de observación electoral nos confirmó que esto es así, pues ellos tienen acceso a estos sistemas y verificaron que no se eliminaron ni el candado hash ni la estampilla de tiempo, que es lo que dice el presidente Petro. Solo para cerrar ahí, Santiago, un tema que fue clave también que revisaste fue el tema contractual, ¿no? Es decir, esto ha estado contemplado en los contratos que hemos podido revisar de todas las elecciones de 2026, Congreso, primera vuelta y en esta segunda. Y también un detalle no menor que siempre nos han ratificado, ¿no? Es que hay mesas de seguimiento semana a semana con los partidos, en donde justamente ellos pueden presentar cualquier tipo de reclamación, duda, denuncia, y esto solo apareció por el presidente faltando prácticamente un día para la segunda vuelta. Así es, Laura. Nosotros también revisamos el contrato para la logística electoral de este año y vimos que estas condiciones ya estaban, digamos, formuladas contractualmente antes incluso de que empezara. Entonces, ahí se habla de que los archivos C14 y la subida a la página web debían tener esa trazabilidad y el candado hash para evitar cualquier tipo de alteración. Y hay un tema muy interesante que justamente como que tumba el por qué esa modificación de la que habla el presidente no es cierta, pero si quieres, antes de entrar ahí, recordémosle a nuestros usuarios qué es el acta de 14, que tanto suena, que tanto escuchamos, que es súper clave. Recordémosle un poquito a la gente qué es, cuándo se empieza, quiénes la llenan, cuántas son, recordemos esto. Sí, Lau, pues primero siento que hay que recordar que el voto en Colombia es manual, ¿no? Entonces, en las mesas, cuando terminan de votar, cuando termina la jornada, los jurados revisan los votos y registran en 3 copias distintas, que las podemos ver en esta imagen, los votos de ese día. Entonces, vemos que son 3 copias idénticas pero con funcionalidades distintas. Entonces vemos primero, está la de transmisión, que se usa para transmitir el mismo día los resultados, está la de delegados, que se sube a la página web y se publica ese mismo día, y está también la de claveros, que es digamos, la más importante porque entra en los sobresellados, que después pasa al escrutinio, donde jueces y notarios certifican los resultados de las elecciones. En este año hay una particularidad y es que la registraduría va a publicar, bueno, ya publicó los 3 formularios en la página web, como no ha pasado antes, y nos decían desde la MOE que esta es una nueva garantía histórica de trazabilidad y de mejor información para las personas. Em, Eso es básicamente. Y aquí tenemos un par de fotos que me parecen súper claves para eso que nos estás contando, ¿no? Que es justamente los jurados, cómo cuentan los votos, y son 6 jurados por mesa, son los que llenan esos 13, 14 juntos, es decir, no es un proceso que una persona hace solo. Los jurados, no sobra recordar que son personas como Santiago o como yo, que se eligen de manera aleatoria. Todos yo creo que conocemos un amigo, un familiar. Eso que estamos viendo en pantalla es luego como testigos que están en los puestos le pueden tomar foto a las 3 copias antes de que se dividan con este proceso que nos contaba Santiago. Y por último, como ese de claveros se mete en una bolsa sellada inmediatamente con los votos y se lleva, es decir, las 3 copias, si sufrieran algún tipo de modificación, es muy fácil rastrearla porque se dividen inmediatamente, pero también se llenan inmediatamente, ¿no? Y entonces esto nos lleva, Santiago, a que nos cuentes justamente por qué esto que habla el presidente, que ya nos contaste que igual sí sigue existiendo de el candado hash y la estampilla del tiempo, por qué realmente ese tema de la modificación que él hable de modificar los resultados realmente no se sostiene. Sí, ahí creo que es importante recordar, como decías, que hay 2 procesos, ¿no? El preconteo, que es este conteo informativo, no oficial, que se hace el mismo día para dar resultados rápido el mismo día. Y está el escrutinio, que es donde llegan estos sobresellados que tú decías a unas comisiones escrutadoras donde se hace
el certificado oficial de las elecciones. Entonces, no se hace a partir de las imágenes ni de los PDFs que se suben a Internet, que son, digamos, más informativos para la ciudadanía, sino con las actas en físico, en las que podemos ver aquí una de las imágenes, que son diversas actas que llegan a las comisiones escrutadoras y que se cuentan, digamos, y se revisa todo en 4 fases: la zonal, la municipal, la departamental y finalmente la Comisión Escrutadora Nacional a cargo del CNE. De hecho, en esta siguiente imagen vamos a ver que esto está compuesta por jueces, notarios, testigos de los partidos, abogados y diferentes observadores que van a estar pendientes de que se registre, y en cualquier caso, si hay una tachadura o cualquier inconsistencia, pues puedan ser recontados los votos a partir de las actas físicas. No intervienen esos PDFs ni las imágenes que se publican en la página de la registraduría. Veíamos una imagen en donde nos mostrabas muy claramente que al ser actas en físico, realmente es con esas actas en físico que las comisiones escrutadoras validan los resultados oficiales, es decir, esos PDFs que se suben a Internet, incluso si fuera cierto lo que dice el presidente que no lo es, pues sería muy fácil detectar la alteración versus el acta físico, ¿correcto? Correcto, y creo que es una garantía que nos han explicado diversos expertos sobre las elecciones en Colombia, y es esa particularidad de que todavía tenemos el voto manual y quedan evidencias en físico. A pesar de que se intervienen distintos softwares, etcétera, sí hay, digamos, unas garantías de, primero, observadores, un montón de gente que está pendiente de todo el proceso, y las garantías de que las actas y los demás documentos quedan en físico para poder revisarlos. Eso es clave, ¿no? Que en Colombia, a pesar de que puede haber tecnología asistiendo el proceso, ninguna máquina cuenta votos, e incluso los votos los cuentan personas, como ya decíamos, comunes y corrientes. Y entonces aprovecho, Santiago, y pasemos a los tachones, ¿no? Los famosos tachones de justamente estas actas que siempre vemos en cada elección en Internet, en el detector de mentiras. Ya hemos verificado muchas veces el tema. En esta ocasión circularon, pero además circularon justamente para sostener la teoría del presidente, ¿no? Incluso algunos trinos vimos que decían, miren cómo esta modificación está sucediendo en lo digital, el presidente tiene razón y se infla un candidato y se están poniendo votos. Si quieres, veamos esas imágenes y explícanos un poquito por qué es que los tachones son normales, no son mayoritarios, y por qué es que pues, no significan fraude. Sí, como decías, Laura, pues este es una acusación que ha circulado al menos desde 2010, y que el detector lo ha revisado también desde 2022, y que circula siempre en cada elección. Lo que podemos ver es que en esta elección también circuló en medio de las acusaciones del presidente sobre las alteraciones en los E14. Pero lo que hemos contado en múltiples ocasiones es que, primero, estas actas E14 las llenan los jurados de votación, que son personas comunes y corrientes, y que tienen que llenar más de 122.000 actas en todo el país, lo cual o sea, puede ocurrir que en algún momento haya un error, un tachón, una equivocación, pero eso no significa que sea una prueba de fraude masiva. Nosotros en el detector en 2023 revisamos formularios en Bogotá, porque también estaban diciendo que se estaban inflando los votos de Galán, y revisamos una muestra aleatoria en todo el país y vimos que esto no afecta de forma significativa a un candidato, ni infla los votos. Y también lo mismo pasó en las elecciones de las consultas presidenciales en marzo de este año. También muchos usuarios estaban diciendo que se inflaron los votos de Paloma Valencia, pero lo que vimos es que estas tachaduras o enmendaduras en los formularios C14 no son en particular para ningún candidato, y están relacionados más es con la cantidad de votos que obtiene una persona. Es decir, si a mayor cantidad de votos, es más probable que tengan más errores, y es un comportamiento normal y usual de lo que hemos visto en estos últimos años. Ahí sobre los tachones creo que es importante igual también resaltar, ¿no, Santiago? Que primero nunca, la mayoría de veces no muestran las 3 actas digitales, ¿no? Porque muchas veces el tachón se concentra en un solo acta, pero entonces no me sirve mostrar que en las otras sí se corrigió, ¿no? O no se muestran las observaciones en donde los jurados pueden decir cometimos un tachón, realmente tal candidato sacó tales votos. O también se ignora, pues por esta dificultad de la complejidad del proceso que hemos hablado, que siempre los votos tienen que coincidir con otra acta que casi sí no escuchamos, que es la de 11, ¿no? Que es cuando uno va a votar, uno firma con huella
antes de que le entreguen el tarjetón. Y siempre el número de votos que están en el E14, como los votos en físico, tiene que coincidir con ese número de firmas. Es decir, realmente cualquier inconsistencia es relativamente muy fácil de detectar o de hacer un reconteo o de corregir. Claro, y además porque el mismo día cuando se hace el preconteo y se hacen en cada mesa, los jurados deben decir esto en voz alta y hay testigos pendientes del tema. Este año, por ejemplo, para esa segunda vuelta se habilitaron más de 300.000 testigos. Es decir, en cada mesa era muy probable que hubiera algún testigo pendiente, además de los funcionarios de la registraduría, de los observadores electorales, etcétera. Es decir, ese es un proceso que está observado por múltiples ojos y que tiene un montón de candados y blindajes que hacen muy difícil una alteración masiva. Y entonces, Santiago, para cerrar estas teorías del el presidente no se quedó solamente en estas dos cosas, sino que presentó dos imágenes que vamos a poder ver en pantalla para que nos expliques qué es, que parecen una suerte de código supremamente complejo y planteó que pues con esto de nuevo como que los softwares eran vulnerables, los sistemas eran vulnerables, que se podía, digamos que alterar el resultado. Cuéntanos qué encontramos de esto y por qué esto realmente no dice nada, realmente no es una auditoría realmente sobre el sistema de los softwares del sistema electoral. Así es, pues el presidente publicó estas dos imágenes que uno, digamos que si un observador o un usuario en redes las ve así de pasada, creería que es, no sé, algo muy complejo del algoritmo o del software de las elecciones, pero en realidad no hablan de manipulación de E14 ni manipulación de los resultados. La primera imagen, que es la que vemos a la izquierda, en realidad habla de un caso hipotético de una posible suplantación del correo de la registraduría. Y dice al final, en la conclusión, que no se comprometerían los sistemas de la registraduría. Es decir, la misma imagen está hablando desde de una estrategia de posible suplantación del correo, pero que no, en la que no intervienen en ningún momento los procesos de escrutinio o preconteo. Y la otra imagen que la publicó al día siguiente con el mismo mensaje en el que Petro dice como que se pueden alterar los resultados o que los algoritmos son manipulables, habla es de una infraestructura web contra los ataques a los sistemas de la registraduría. Y estos sistemas están anclados a empresas en Estados Unidos, pero expertos en ciberseguridad nos explicaron que esto es normal, es lo usual y no tiene nada de relación con una posible alteración en los resultados ni en los E14. Y entonces, Santiago, aquí me parece clave para cerrar. em, Esto fue un punto más del presidente, digamos, como una puntada más a las teorías del presidente, que tú te has encargado de verificar la mayoría desde 2024 con mucho detalle. Y nosotros hemos hablado desde la silla y desde el detector que lo que se ha venido construyendo es una narrativa de fraude electoral. Y me gustaría que primero le recordaras a la gente por qué hablamos de una narrativa y un poco qué es lo que ha hecho el presidente en estos 2 años alrededor del sistema electoral. Así es, Laura. Desde 2024 el presidente ha sacado diversas teorías sobre un posible fraude electoral. En ese año habló sobre que Thomas Gregg podría hacer un fraude monumental porque supuestamente controlaba los datos de los colombianos y el escrutinio, lo cual no era cierto como ya hemos explicado. Después, el siguiente año, cuando Thomas Gregg, que es la empresa que maneja la logística electoral y que ha ganado diversos contratos para esto, ganó el contrato para 2026. Petro dijo que ganaban nuevas funciones que, digamos, aseguraban que podía ser un fraude electoral. En ese momento explicamos que tampoco era así. Y hablamos de una narrativa porque usa diferentes afirmaciones para construir un mensaje que engaña, simplifica o comete errores y que al final pues difunden desinformación. En los últimos meses, digamos en este año electoral, intensificó esa narrativa a partir de distintos mensajes. Como lo decías tú, desde la mesa hasta el software, ha sacado diversos argumentos. En su momento dijo que supuestamente dejar los espacios en blanco para las personas que no, o los candidatos que no obtuvieron votos, llevaba al fraude. Tú hiciste un chequeo diciendo pues que esto era falso y que llevaba esa instrucción de la registraduría, venía de tiempo atrás. Después habló de fraude en el software por una supuesta falta de auditoría, pero después nos explicaron diversos expertos que esto no era así, que este año se implementaron nuevos controles de auditoría y sí hubo una auditoría controlada en las salas de la registraduría.
y de hecho en la primera vuelta desconoció los resultados o los rechazó, diciendo que supuestamente se habían agregado 800.000 cédulas nuevas al censo y que estaban inexistentes y que eso era lo que había permitido, digamos, que ganara Abelardo. También mostramos que esto era una denuncia infundada y finalmente para la segunda vuelta esto culmina, pues digamos, esperamos que culminara con lo que dice y que explicamos hoy sobre la estampilla de tiempo y el código hash. Hay algo que a mí sí me ha gustado mucho en todo este cubrimiento, que nos lo han dicho varias personas, expertos, registradores, veedores, y es que el sistema electoral tiene que ser capaz de justamente corregir errores. Lo sospechoso sería que no se corrigiera nada. También me gustaba mucho la misión de la Unión Europea. En una entrevista nos dijo, la respuesta para que no haya fraude es justamente abrir la puerta, abrir las ventanas, transparentar todo, y es un poco lo que nosotros en nuestra reportería hemos sentido, que uno puede revisar de manera pues muy transparente qué es lo que sucede. Y hay dos episodios que siempre se han traído, Santiago, y que me parece chévere que los podamos hablar para decir hay que desconfiar del sistema, ¿no? Y una cosa fueron estas elecciones en Congreso en 2022, las tres curules que el pacto, digamos, hay una diferencia entre preconteo y escrutinio, y también este precedente del 2018 del MIRA, esta sentencia que el presidente siempre en estas últimas semanas ha traído a colación, también de que a partir de una orden judicial al MIRA se le restablecen tres curules. Y estos dos ejemplos los vemos siempre muy seguido para decir, no, mire, es que por eso es que tenemos que desconfiar. Y un poco es lo contrario, ¿no? Es justamente el sistema electoral fue capaz de transparentarlo, fue capaz de solucionarlo, y no fue algo que no tuvo ningún tipo de correctivo, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se han usado estos ejemplos que han sido reiterativos en la narrativa, y también cuéntanos un poquito de por qué justamente pues no podemos hablar de que, a pesar de que no tenemos un sistema electoral perfecto, pues esto no habla de fraudes masivos en Colombia. Sí, así es. El presidente ha usado estos dos casos. Uno es el de 2014 del partido Mira, que 4 años después el Consejo de Estado le devolvió unas curules porque encontró un sabotaje en los sistemas de consolidación e información. Petro ha usado este caso para decir que es una prueba de cómo en Colombia supuestamente sí hay fraude. Y esto lo ha vinculado con manos oscuras o empresas detrás, que en este caso es Thomas Gregan Sons, una empresa que en su momento, Petro también le quitó el contrato de los pasaportes y ha dicho en esa sentencia del Consejo de Estado sobre el partido Mira, el Consejo de Estado conminó o recomendó a que el Estado fuera digamos, el dueño de los sistemas y el software que se usan durante las elecciones. Digamos, el Estado colombiano ha cumplido parcialmente esta sentencia, aunque pues no es una orden, es una recomendación, hay que recordarlo. Ha cumplido en el escrutinio nacional. Ese escrutinio sí está a cargo de una empresa, de la empresa Indra, a través de un software propiedad del Estado. Y el segundo caso que ha usado el presidente para hablar sobre un fraude, digamos, más intrínseco del sistema electoral es en 2022, cuando hubo una diferencia entre el preconteo y el escrutinio en los votos del pacto histórico, que al final pues no se encontraron, sino, y tampoco se recuperaron, como ha dicho el presidente, sino que hubo una diferencia entre ambos conteos, que es usual, y en ese momento fue algo atípica, y entre el preconteo y el escrutinio, pues alcanzaron unas curules más el pacto histórico. Sin embargo, pues esto no es algo, digamos, lo que tú dices. Esto es una prueba de cómo el sistema se corrige, de cómo hay distintas garantías que permiten que esas diferencias y esas inconsistencias se comprueben y puedan ser corregidas en el escrutinio final. Y solo para cerrar, Santiago, tenemos aquí un full que a veces se nos olvida, pero pues se nos olvida porque evidentemente el micrófono que tiene, el megáfono que tiene el presidente, al ser el presidente y poner en duda el sistema, pues no es lo mismo a cuando lo hacía como candidato. Pero el presidente ha venido desde hace varios años, muchos años, cuestionando el sistema. Aquí tenemos un full que me corrige, Santiago, es de 2018 del presidente, el hoy presidente, en ese momento candidato, hablando de la registraduría y de las elecciones. Es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía
y que pueden generar un fraude masivo. No hay garantías de que no se vaya a hacer fraude en Colombia. Y en ese momento, pues en 2018 cuestionaba el sistema y cuando perdió la presidencia y en 2022 cuando fue elegido con el mismo sistema que hoy cuestiona. Correcto, correcto. Bueno, no, Santiago, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de el como expresidente que hará en los próximos meses, en los próximos años, si usará la teoría del fraude como estrategia política, que es un poco también lo que hemos explorado y lo que ha pasado en distintos países, como Estados Unidos, como Brasil, en donde un grupo de la gente queda pensando que realmente hubo fraude y se usa como un mecanismo es justamente de avivar, en este caso será la elección, ya lo veremos, o si realmente parte de una genuina desconfianza que ha tenido el presidente de la República desde hace pues ya muchos años. Santiago, muchas gracias por pasar por acá. Muchas gracias, Laura. Bueno, y a todos ustedes que llegaron hasta acá, mil gracias. Por favor, no duden en suscribirse a nuestro canal y en seguir viendo los contenidos de La Silla Vacía. Cada vista realmente apoya el periodismo independiente que seguiremos haciendo. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.